Biología y guerra, una perspectiva pragmática. Un ensayo de Ana Stani, Departamento de Filosofía, Universidad Autónoma de Barcelona, España. Resumen: una aproximación a la filosofía de la biología en el siglo XXI requiere ir más allá de su vertiente epistemológica, apostando por los aspectos pragmáticos en el sentido del impacto social de la instrumentalización de los desarrollos biológicos. Dichos avances tienen tanto consecuencias beneficiosas como perjudiciales para la humanidad. Entre las últimas está la utilización para conflictos bélicos como resultado de los avances en biotecnología. El objetivo de este trabajo es abordar el papel de los conocimientos biológicos en las guerras, analizando algunos casos especialmente relevantes como el bioterrorismo, pero también otro tipo de conflictos en los que la biología, entendida en sentido amplio, con sus distintas ramas, juega un papel importante. En primer lugar, introduciré los conceptos más importantes en la relación entre biología y guerra, teniendo en cuenta los precedentes históricos en esta materia. En segundo lugar, a partir de que la biología entra con fuerza en los conflictos bélicos, abordaré el caso del bioterrorismo como uno de los problemas más acuciantes, en tanto en cuanto es una de las formas que toma la guerra en la actualidad, así como una de sus derivadas, el agroterrorismo, que consiste en provocar la destrucción de cosechas o la muerte de ganado que alimenta a la población. En este sentido, examinaré otras formas de dirimir los conflictos en los que factores biológicos juegan un papel importante a la hora de establecer el dominio entre dos o más naciones o poblaciones enfrentadas, prestando especial atención a la agricultura y a la ganadería. Respecto a los posibles modelos teóricos para analizar estos conflictos, me centraré en la relación entre ciencia pura, aplicada y tecnología, los modelos metodológicos de las ciencias de diseño y la reflexión ética y moral. Introducción. Una aproximación a la filosofía de la biología en el siglo XXI requiere ir más allá de su vertiente epistemológica, apostando por los aspectos pragmáticos en el sentido del impacto social de la instrumentalización de los desarrollos biológicos, desde los insecticidas a los productos para engordar el ganado, entre otros muchos. Dichos avances tienen tanto consecuencias beneficiosas como perjudiciales para la humanidad. Entre las últimas está su utilización para conflictos bélicos, que ha aumentado considerablemente en las últimas décadas como resultado de los avances en biotecnología. Sin embargo, la implicación en conflictos bélicos tiene más historia. La física, bomba atómica y la química
utilización de productos químicos tóxicos, siendo estudiadas y discutidas con más asiduidad que la intervención de la biología. En consecuencia, las discusiones sobre ciencia y tecnología suelen centrarse en estas disciplinas, y lo mismo ocurre en los estudios sobre geopolítica y geoestrategia, como muestra el libro de Pedro Baños 2017. Así se denomina el mundo, desvelando las claves del poder mundial. Sin embargo, la biología ha entrado también a formar parte de los conflictos bélicos y militares, y en consecuencia de los debates y contradicciones sobre los propios científicos. El objetivo de este trabajo es abordar el papel de los conocimientos biológicos en las guerras, analizando algunos casos especialmente relevantes como el bioterrorismo, pero también otro tipo de conflictos en los que la biología, entendida en sentido amplio con sus distintas ramas, juega un papel importante. En primer lugar, introduciré los conceptos más importantes en la relación entre biología y guerra, teniendo en cuenta los precedentes históricos en esta materia. En segundo lugar, a partir de que la biología entra con fuerza en los conflictos bélicos, abordaré el caso del bioterrorismo como uno de los problemas más acuciantes, en tanto en cuanto es una de las formas que toma la guerra en la actualidad, así como una de sus derivadas, el agroterrorismo, que consiste en provocar la destrucción de cosechas o la muerte de ganado que alimenta a la población. En este sentido, examinaré otras formas de dirimir los conflictos en los que factores biológicos juegan un papel importante a la hora de establecer el dominio entre dos o más naciones o poblaciones enfrentadas, prestando especial atención a la agricultura y a la ganadería. Respecto a los posibles modelos teóricos para analizar este tipo de conflictos, me centraré en la relación entre ciencia pura aplicada y tecnología, en los modelos metodológicos de las ciencias de diseño y en la reflexión ética y moral. En el caso de la ética, hay que decir que el campo de la bioética ha sido muy desarrollado actualmente, aunque fundamentalmente se ha limitado a las cuestiones de salud a través de los comités de bioética en los hospitales, aunque también tiene un papel importante en los centros de investigación en los que se utilizan animales a fin de que se cumpla la normativa que atiende a su bienestar. La propuesta que presento frente a la cuestión de biología y guerra es la necesidad de introducir la reflexión moral y ética en el análisis de los conflictos internacionales, para lo cual es imprescindible que los comités que vayan a intervenir en dichos conflictos sean multidisciplinares, a fin de abordar el conflicto desde los diversos elementos que intervienen en la guerra biológica, especialmente acuciante en el caso del bioterrorismo, pero no menos importante para las situaciones de hambruna provocadas por la destrucción de la producción agrícola y ganadera.
Ciencia y guerra, una perspectiva histórica. Seguramente, para ser más precisos, habría que hablar de conocimiento y guerra, en el sentido de que determinados conocimientos que no corresponden a nuestro concepto de ciencia actual fueron utilizados como armas para ganar la guerra. Por ejemplo, en el mundo antiguo pudieron usar cadáveres y restos de animales para contaminar las aguas. Los persas, griegos y romanos de la antigüedad envenenaban los pozos de sus enemigos arrojando dentro cadáveres. También en la conquista de América, la llegada de los conquistadores tuvo como consecuencia la introducción de enfermedades euroasiáticas que eran nuevas en los territorios de América. Lo que no está probado es que Hernán Cortés y Pizarro llevaran deliberadamente las enfermedades para diezmar a los indígenas. García de los Ríos y Jiménez Gómez, 2007. También Julio Sotelo se refiere a los antecedentes históricos de las armas biológicas remontándose al siglo XIV durante las invasiones tártaras en Crimea, en la ciudad de Cafa, donde fragmentos de cadáveres de sujetos fallecidos por peste bubónica fueron arrojados por catapulta al interior de la ciudad en un intento por debilitar los efectivos de sus defensores. Los ingleses en el siglo XVII dieron intencionalmente cobijas impregnadas con secreciones de viruela a indios norteamericanos, cundiendo una incontenible epidemia de viruela que los diezmó con más efectividad que otra estrategia militar. Hay que decir que en esas épocas poco se sabía de las enfermedades infecciosas y se desconocían los microscópicos agentes causales, ya que los microorganismos no fueron descubiertos hasta finales del siglo XVII y no se supo que causaban enfermedades infecciosas hasta finales del XIX. Por tanto, es difícil que anterior a estas fechas pudieran utilizarse conscientemente como armas biológicas. Eran conocimientos adquiridos por ensayo y error que se habían adquirido a través de la experiencia y que se utilizaban tanto para lo bueno, curar enfermedades, como para lo malo, la guerra. Podemos decir que es en el siglo XX cuando estos conocimientos tienen una base científica en el sentido de conocer la causa y no solo la correlación. Este fenómeno plantea el debate de la relación entre ciencia y guerra, aunque no en todos los campos dicho debate ha aflorado de igual forma ni con la misma intensidad. En este sentido, hay que señalar que los agentes radiológicos, física y químicos han sido los más estudiados, así como los debates correspondientes sobre la participación o neutralidad de los científicos en los conflictos bélicos. Esto no significa que la biología haya estado ausente de dichos conflictos que tuvieron lugar a lo largo del siglo XX, pero no cabe duda de que no han acaparado la misma atención que la química y sobre todo de la física. Wendy
Barnaby señala que tras muchos decenios en los que apenas se les prestó atención, las armas biológicas AB han pasado a ser una prioridad en los planes internacionales de seguridad. Las dos guerras mundiales del siglo XX pusieron a prueba la difícil relación de los científicos con las empresas militares de sus países en torno a la colaboración o neutralidad y las repercusiones para la investigación científica en sus respectivos campos. La literatura sobre armas radiológicas y químicas es abundante y los casos que se han analizado también, por lo que solamente con ofrecer un panorama de lo que han sido nos llevaría no solo a un artículo, sino a un libro como mínimo. Por tanto, los casos aportados son solo una pequeña muestra como ejemplos del debate en torno al papel y contradicciones de los científicos en la elaboración de dichas armas y en la colaboración con los estamentos militares de sus respectivos estados. El gas mostaza en la Primera Guerra Mundial. Las primeras armas químicas se usaron en 1915 en los combates que tuvieron lugar en el frente occidental de la guerra. En 1860, el químico inglés Frederick Gottlieb sintetizó el gas mostaza, un arma de guerra química usada durante la Primera Guerra Mundial en julio de 1917 por los alemanes para impedir el ataque británico cerca de Ypern, Bélgica. El gas mostaza también se le conoce con el nombre de Lost por los descubridores alemanes Lommel y Steinkopf, o hiperita por el lugar donde se utilizó por vez primera. En 1919 se observaron, además de los efectos tóxicos sobre la piel y mucosas, una profunda leucopenia y aplasia del tejido linfoide en las personas expuestas al gas. Como consecuencia de esta barbarie, tras la Gran Guerra, se procede a redactar el protocolo sobre la prohibición del uso en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de medios bacteriológicos, lo cual no significa que, por desgracia, no se volvieran a utilizar en otras guerras. Como contrapunto y que ahonda en las paradojas con las que se enfrentan los científicos, el gas mostaza tiene un derivado en oftalmología. Con un medicamento derivado del gas mostaza desarrollado en la década de los 20 y 30 del siglo XX, la mostaza nitrogenada, enfermos afectados de linfomas se trataron por vez primera con éxito en la Universidad de Yale, United States, en 1943. Su uso terapéutico en oftalmología lo introdujo un internista español, el doctor Emilio Roda Pérez, 1907-83. En 1950, un hecho apenas conocido de la historia de la medicina y oftalmología española que cuenta Antonio Bergua. Armamento nuclear y proyecto Manhattan.
El proyecto Manhattan fue el nombre en clave de un proyecto científico llevado a cabo durante la Segunda Guerra Mundial por los Estados Unidos con ayuda parcial del Reino Unido y Canadá. El objetivo final del proyecto era el desarrollo de la primera bomba atómica antes de que la Alemania nazi la consiguiera. La investigación científica fue dirigida por el físico Julius Robert Oppenheimer, mientras que la segunda y las operaciones militares corrían a cargo del general Leslie Richard Groves. El 9 de octubre de 1941, Roosevelt autoriza el desarrollo del arma atómica, dando comienzo al proyecto Manhattan, que posteriormente se aceleraría de forma sustancial con la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, hecho que ocurrió el 7 de diciembre de 1941 con el ataque de los japoneses a la costa hawaiana de Pearl Harbor. Como conclusión general, cabe destacar el proyecto Manhattan como uno de los grandes hitos de la historia científica y armamentística, ya que puso punto final a la Segunda Guerra Mundial con el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. También es significativa la repercusión social que generó, ya que ocasionó miles de muertes. Además, la mayoría de las personas que participaron no conocían la finalidad del proyecto y, junto con muchos de los que sí la conocían, al ver la magnitud de dichos artefactos, quedaron arrepentidos de haber participado y promovieron la no utilización de esas armas en el futuro. En cuanto a los afectados, las ciudades de Hiroshima y Nagasaki quedaron totalmente destruidas, no solo a nivel infraestructural, sino a nivel poblacional, siendo significativa también la cantidad de radiación que afectaría en esas zonas durante años. A modo de reflexión personal, señalan Manuel Guerrero Giampaglia y Victoria Vega Hernández, podemos destacar la falta de necesidad de los bombardeos, ya que Japón estaba prácticamente rendida antes de que sucedieran. Además, opinamos que el hecho de que se crearan bombas atómicas para crear la paz supone un atraso del cual seguimos sufriendo las consecuencias actualmente. Ambos casos provocaron un debate muy interesante en torno al papel de los científicos en la guerra durante el siglo XX. Sánchez Ron examina distintas teorías sobre la guerra desde el punto de vista ético, como la concepción realista, según la cual la guerra está justificada cuando sirve al interés nacional, y la teoría de la guerra justa, según la cual la violencia nacional puede ser legítima siempre que pretenda servir fines justos y bien especificados y se rija por una serie de normas establecidas. Sánchez Ron también da cuenta de distintas manifestaciones de intelectuales, científicos, artistas, etc. Por ejemplo, el manifiesto de 93 intelectuales alemanes, llamamiento al mundo civilizado, a raíz de las repercusiones negativas que había tenido la invasión de Bélgica el 4 de octubre de 1914.
En el debate sobre ciencia y guerra son relevantes las reflexiones de Javier Ordóñez, catedrático emérito de Lógica y Filosofía de la Ciencia, que expone en una entrevista el 12 de abril de 2019 a la pregunta de Empar Ben-Gud Klimet sobre si la relación entre los científicos y la guerra ha podido propiciar una imagen negativa de la ciencia. Javier Ordóñez responde: puede ser, pues es un hecho que la ciencia ha ayudado a la guerra. Me estoy refiriendo a las situaciones en las que el Estado, como máxima autoridad social, es capaz de pedir a los científicos que dediquen sus esfuerzos a la fabricación de armas, como sucedió, por ejemplo, en el Proyecto Manhattan. Comenta también que esta inversión continuó durante la Guerra Fría y ejemplo de ello son las distintas generaciones de armas nucleares en cuya construcción participaron algunos científicos relevantes reclutados por el Estado para llevar a cabo el desarrollo armamentístico. Especialmente importante fue el apoyo a la física fundamental en los Estados Unidos de América durante casi 30 años. Un ejemplo de debate entre el papel de los científicos en la fabricación de armas lo expone el historiador de la física Finn Aserod en el análisis de la actuación de la Comunidad de Físicos de Estados Unidos de América y el Ministerio de Defensa. Aserod, en una conferencia pronunciada en la Universidad de California, San Diego, en 1993, titulada "In Power or on Top, The Making of Jason", analizaba la relación entre la comunidad de físicos y los organismos políticos y militares implicados en la defensa de los Estados Unidos de América después de la Segunda Guerra Mundial. Durante la misma, la comunidad de físicos adquirió considerables cotas de poder dada la decisiva importancia de sus progresos científicos para el desarrollo de la guerra y la seguridad nacional de los Estados Unidos de América. En la posguerra, en plena Guerra Fría, el lanzamiento del Sputnik, en la posguerra, en plena Guerra Fría, el lanzamiento del Sputnik el 4 de octubre de 1957 por los soviéticos creó la impresión de que la Unión Soviética iba muy por delante de los Estados Unidos de América en cuanto a ciencia y tecnología. La respuesta por parte de los Estados Unidos de América no se hizo esperar y entre las iniciativas para recuperar la delantera científico-tecnológica está la de implicar a la comunidad de físicos a fin de que se estableciera una estrecha colaboración entre ellos y el Ministerio de Defensa. Esto se plasmó en diversas propuestas surgidas de ambas partes para llegar a acuerdos concretos de colaboración. Uno de estos acuerdos fue el surgimiento de Jason, un proyecto que agrupaba a científicos alrededor del físico Charles Townes y que tenía como objetivo la estrecha cooperación de la comunidad científica con el Departamento de Defensa. Aserot señala que la colaboración llegó hasta tal punto
de que las líneas de investigación estaban determinadas por las necesidades de defensa, perdiendo así los físicos una buena parte de su autonomía y del predominio que habían tenido en épocas anteriores. La biología entra en guerra. Como ya hemos indicado, la biología no quedó atrás en su papel relevante en los conflictos bélicos del siglo XX. Así empezó lo que se denomina guerra biológica, como uso de organismos vivos o de sus productos para causar daños al enemigo, personas, a sus animales y a sus cosechas, a pesar de que no tuvo la misma repercusión como en el caso de la física y la química. En los debates ético-políticos sobre la participación de las comunidades científicas hubo movimientos y manifiestos que cuestionaron el tipo de actividades por parte de los científicos biólogos. María Eneida de Almeida señala que a lo largo del siglo XX hasta hoy se ha desarrollado un amplio campo de investigación tecnológica de la biología de guerra o biología militar, que trabaja en la invención y desarrollo de armas biológicas. Por tanto, la biología es cada vez más importante en la biodefensa. Almeida considera que hay dos proyectos originales de Big Science, a saber, en el campo de la física, el proyecto Manhattan con la construcción de la bomba atómica, 1941, y en el campo de la biología, el proyecto del genoma humano para desentrañar el código genético de todos los seres vivos. Nieva Machine Oces, 2010, observa cierta similitud bélica entre las armas biológicas recombinadas genéticamente y las nucleares. Ambas poseen un alto poder destructivo. Sin embargo, las armas biológicas recombinadas genéticamente superarían en efectividad a las nucleares, ya que éstas no atentarían contra las infraestructuras del país, sino que afectarían a la población humana, favoreciendo que el país agresor pudiera ocupar sin mayor obstáculo el área atacada, siempre y cuando la población ocupante estuviera vacunada. Además, señala W. Barnaby que empleadas en las mismas cantidades, las armas biológicas son mucho más mortíferas que las armas nucleares o las químicas, y además son más baratas. Por tanto, podemos decir que en el siglo XX y en concreto en las dos guerras hubo utilización de armas biológicas, pero quedaron eclipsadas por las químicas y radiológicas, al menos a nivel de repercusión social e informativa. Así, durante la Segunda Guerra Mundial, se propusieron programas para la utilización de armas químicas y biológicas, tanto desde Japón como desde Alemania, aunque también los aliados llegaron a desarrollar un programa como posible respuesta a ataques biológicos por parte de Alemania, que nunca se produjo. Las investigaciones sobre AB llevadas
a cabo por Gran Bretaña, Estados Unidos y Canadá estuvieron estrechamente conectadas hasta mucho después de la Segunda Guerra Mundial. Y lo mismo podemos decir de los países como Alemania, la Unión Soviética, Japón y Sudáfrica, de los que hay información de las investigaciones y experimentos en A.B. Barnaby, capítulos 5 y 6. El principio de la Guerra Fría y la Guerra de Corea supuso la proliferación de armas biológicas tanto por parte de la URSS como de la administración norteamericana. Entre las revelaciones de los tránsfugas y el posterior reconocimiento oficial, la Unión Soviética debió poseer la mayor producción y acumulación de armas biológicas que ningún país haya tenido jamás, incluyendo carbunco, viruela, peste, muermo, encefalitis equina venezolana, virus de Marburg, toxinas de varios tipos, etc., así como los medios para su dispersión. Un caso especial de análisis de guerra biológica es el bioterrorismo, por ser uno de los de mayor impacto social y político a nivel mundial. El bioterrorismo es la liberación de bacterias, virus o toxinas con el propósito de causar daños a la población civil. Bioterrorismo y agroterrorismo. La relación de los microorganismos con las enfermedades infecciosas fue estudiada de forma exhaustiva por la escuela francesa de Louis Pasteur y la alemana de Robert Koch. A los microorganismos causantes de las enfermedades infecciosas se los define como microorganismos patógenos y su relación con la enfermedad es la virulencia, que es el grado de patogenicidad entre los factores de virulencia que poseen los microorganismos. Siempre se ha buscado por parte de los que están enfrentados en una guerra ha sido la inhalación, ya que todos necesitamos respirar varias veces por minuto. A los microorganismos causantes de las enfermedades infecciosas se los define como microorganismos patógenos y su relación con la enfermedad es la virulencia, que es el grado de patogenicidad entre los factores de virulencia que poseen los microorganismos. Destacan las toxinas producidas por las bacterias. De todas las vías de transmisión, la que siempre se ha buscado por parte de los que están enfrentados en una guerra ha sido la inhalación, ya que todos necesitamos respirar varias veces por minuto. Y esto tanto para las armas biológicas como para las químicas. Estas, entre las características de un arma biológica ideal, entendida como eficiente para destruir al enemigo, pueden señalarse las siguientes: ser altamente incapacitante, ser fácil de obtener en grandes cantidades, ser fácil de introducir en armas, ser difícil de detectar
al menos en los primeros momentos, y con gran impacto en la salud pública, causando pánico y alarma social. García de los Ríos y Jiménez Gómez clasifican los agentes biológicos de uso en el bioterrorismo en A, B y C con las características siguientes. Categoría A: fácilmente diseminados o transmitidos de persona a persona, con altas tasas de mortalidad, con gran impacto en la salud pública, causantes de pánico y alarma social, y que requieren preparación especial de la salud pública. Entre estos agentes están la viruela, el carbunco, la peste, la tularemia y la toxina botulínica. Categoría B: moderadamente fáciles de diseminar, con moderada morbilidad y bajas tasas de mortandad, que requieren el aumento de la capacidad de los centros de diagnóstico e incremento de vigilancia. En esta categoría están la salmonela, el cólera, las fiebres de Malta y el muermo. Categoría C: se trata de patógenos emergentes que pueden ser manipulados para diseminación en masa en el futuro, debido a su disponibilidad, facilidad de producción y diseminación, así como potenciales tasas elevadas de morbilidad y mortandad. Por ejemplo, el virus Nipah causa una encefalitis transmitida a partir de cerdos, y los hantavirus, causantes de un síndrome pulmonar relacionado con los roedores. García de los Ríos y Jiménez Gómez califican a los agentes víricos bioterroristas como el enemigo invisible por especiales características. A diferencia de las bacterias, los virus suelen ser organismos más difícilmente cultivables, pero también más peligrosos. Este hecho es la razón por la que los gobiernos deben invertir en laboratorios de vigilancia donde equipos de profesionales mantienen sus puestos de vigías. Estos autores señalan que no conviene bajar la guardia, ya que relajar nuestro nivel de control puede facilitar un ataque bioterrorista y traernos consecuencias fatales. Entre los virus que producen enfermedades y que en algún grado pueden ser objeto de bioterrorismo están los siguientes. Por un lado, las enfermedades agrupadas en torno a las fiebres hemorrágicas virales, como el ébola y la fiebre amarilla. Y por otro, las incluidas en algún tipo de encefalitis, afección de los hemisferios cerebrales, tronco del encéfalo o cerebelo, por un proceso infeccioso. Su causa es una patología de etiología viral: encefalitis equina venezolana y encefalitis equina del este occidental. Una derivada del bioterrorismo es el agroterrorismo. Alberto Sique Moya señala que
A lo largo de todos los tiempos, la mayoría de los conflictos han sido y serán, en última instancia, por dominar los recursos hídricos y alimenticios, por lo que la mayoría de los programas biológicos iniciados en el siglo XX incluyen líneas de investigación y específicas para conseguir agentes biológicos que afectarán a las cosechas y a los animales. Moya considera que en este punto es importante resaltar desde un punto de vista conceptual que si a los que utilizan agentes biológicos contra las personas se les denomina bioterroristas, a los que usan o están dispuestos a utilizar o a amenazar con su empleo agentes biológicos contra la ganadería y la agricultura, tendríamos que denominarlos agroterroristas. El objetivo último son las personas, pero a través de un daño indirecto, porque los primeros afectados serían las plantas o los animales. Según Moya, el agroterrorismo plantea menores retos para alcanzar la capacidad operacional de diseminación, pudiendo pasar desapercibido su uso hasta que los efectos sean devastadores. De igual forma, el agroterrorismo plantea menores dilemas éticos que el bioterrorismo, al ser las consecuencias fundamentalmente económicas, considerándose que la sola amenaza de empleo tendrá efectos directos sobre la sociedad en su conjunto. Hay otra cuestión importante y distintiva de la guerra biológica que tiene que ver con la dificultad para detectar un estado que está desarrollando y desplegando armas biológicas. En el caso de las armas nucleares es relativamente sencillo, pero las armas biológicas son distintas y por ello no es fácil detectar si un estado las está desarrollando o simplemente es para defenderse de posibles ataques. Las bacterias y los virus que emplean se producen exactamente igual que los utilizados en la medicina legítima para vacunas y antibióticos. Los microorganismos con los que se fabrican las armas biológicas se producen en el mismo equipamiento que se encuentran en las empresas farmacéuticas, los laboratorios universitarios de biología, las fábricas de cervezas, las destilerías, las fábricas de leche, los laboratorios de diagnóstico y las instalaciones para producir vacunas. Es por ello que el equipamiento que puede emplearse tanto para fines militares como civiles se le denomina de doble uso y su existencia constituye uno de los mayores obstáculos para el control eficaz del desarrollo de armas biológicas. Nos podemos preguntar qué nos depara el futuro respecto al bioterrorismo. Hacer predicciones siempre es arriesgado y más en esta cuestión. Las armas biológicas estarían siempre a punto para ser utilizadas como cualquier otro tipo de arma. No cabe duda de que, como señala
García de los Ríos y Jiménez Gómez, las llamadas para terminar definitivamente con las armas biológicas, su desarrollo y su almacenamiento están partiendo de todos los organismos internacionales, como ocurre con otros tipos de armas o como rezan los acuerdos para el caso de las guerras con el trato de prisioneros, etc. Otra cosa es hasta qué punto se cumple, aunque no hay otras formas de proceder para paliar el lado malo de la investigación científica. De hecho, los descubrimientos científicos originalmente no han sido pensados para producir el mal, aunque pueden luego ser reconducidos a este fin. La responsabilidad no sería del que descubre algo que después puede ser mal empleado, sino de los que desarrollaron un proceso para hacer daño. Y aquí volvemos al papel de los científicos en las guerras y en las contradicciones y responsabilidades morales y éticas con las que pueden encontrarse. Los nuevos derroteros de las guerras biológicas. Los conflictos actuales en el marco de la geopolítica y geoestrategia se dirimen no solo militarmente, aunque también, sino que las formas de ejercer el poder y el dominio sobre otros países van más allá de las armas convencionales. La literatura sobre estas cuestiones es amplia, por lo que vamos a centrarnos en algunos de los textos que son especialmente representativos, como es el caso del estudio sobre geopolítica y geoestrategia de Pedro Baños. El acento, una vez más, está en el papel de tecnología con base en la física en primer lugar y en la química, sin apenas referencias explícitas a la biología, al menos en este estudio de Baños. No hay que olvidar que la biotecnología se ha puesto al servicio de la agricultura para bien, pero también para mal, ya que pueden convertirse en una forma de agroterrorismo. Siguiendo con la relación de la tecnología y la economía, Baños señala 2 puntos. Respecto a los aspectos tecnológicos, la clave actual de la pugna económica es el dominio de la renovación en ciencias y tecnologías. Quien no invierta en estos aspectos fundamentales debe tener claro que se convertirá en el futuro en esclavo tecnológico de los países más desarrollados. Respecto al papel de la economía, Pascal Lorot y François Toile afirman que la actualidad geopolítica está caracterizada por la marginación relativa del factor militar estratégico en beneficio del económico y por la búsqueda de la potencia económica como objetivo estratégico central de los gobiernos occidentales desarrollados. Además del factor económico están los de Baños, denomina armas de comunicación masiva, el ciberespacio como campo de batalla, la guerra jurídica y la religión como arma de guerra. Todos estos factores actualmente han adquirido un papel clave en la capacidad
de dominio geoestratégico y geopolítico. En el marco de la guerra económica está el control de la producción agrícola planetaria. Baños señala que el mercado mundial del grano, cereales y leguminosas está prácticamente dominado en su totalidad por 4 grandes corporaciones: ADM estadounidense, Bunge de origen brasileño con sede en Estados Unidos, Cargill estadounidense y Dreyfus de origen francés y asentada en Holanda, conocidas como las ABCD. Directamente o a través de empresas subsidiarias, tienen la capacidad de establecer a escala mundial los precios de alimentos tan básicos como el arroz, el maíz, el trigo o la soya. Teniendo en cuenta la importancia de los cereales como la base de la alimentación, es comprensible la lucha por el dominio en este campo. Baños aporta una cita de Henry Kissinger muy significativa de la importancia de la agricultura en el dominio geopolítico. Dice así, comillas: controla los alimentos y controlarás a la gente. Controla el petróleo y controlarás a las naciones. Controla el dinero y controlarás el mundo. Vemos pues que el papel de la economía tiene derivadas en la agricultura, por lo que bien puede relacionarse con los seres vivos y su papel en la riqueza y pobreza de los territorios y en consecuencia con el dominio y el poder ejercido por una nación sobre otra. A partir de esta premisa entran en juego algunas ramas de la biología, como la botánica y la zoología, a través de las cuales la relación entre biología y guerra queda patente. Según la RAE, la biología es la ciencia que trata de los seres vivos considerando su estructura, funcionamiento, evolución, distribución y relaciones. A veces se habla de ciencias biológicas y como un concepto más amplio, pero ligado a lo bio en el sentido de vida. Y aquí entrarían campos como la biología marina, la botánica, la zoología, etc. En todos estos campos vamos a centrarnos en la botánica y en la zoología por su papel relevante en los ejemplos que constituyen armas para dirimir conflictos. La botánica es la rama de la biología que estudia los vegetales y todos los niveles: descripción, clasificación, distribución, funcionamiento, reproducción. Para el objetivo de este trabajo es relevante la distinción entre botánica pura y aplicada, como indica Portela. La botánica pura se encarga del estudio de los vegetales como ciencia básica y la botánica aplicada estudia los vegetales para su explotación comercial, ya sea forestal, farmacéutica, alimentaria, etc. Los vegetales, especialmente los cereales y las legumbres, son la base de la alimentación humana, de ahí que la gran importancia que se dio a su investigación ya desde la antigüedad.
Portela señala que la botánica tiene importantes usos en el día a día, estudiando compuestos presentes en los vegetales y que se utilizan para desarrollar medicamentos, desde el ácido salicílico que se emplea en las aspirinas y ya para el conocido por civilizaciones antiguas que consumían corteza de abedul para beneficiarse de esta sustancia, a la morfina o la cafeína. De hecho, la selección de semillas y la hibridación entre variedades botánicas se han utilizado desde los albores de la agricultura para mejorar los cultivos con espectaculares resultados. Por ejemplo, algunas especies silvestres como el maíz o el trigo resultan difícilmente comestibles, por lo que hizo falta un proceso de selección para que las plantas produjeran granos cada vez mayores. Para Portela, la botánica es una ciencia fascinante con numerosas aplicaciones para nuestra sociedad y está relacionada con las otras ramas de la biología, como la ecología, la taxonomía, la genética o la bioquímica. La zoología, como rama de la biología, se dedica al estudio de los animales. La palabra zoología proviene del griego zoon, que significa animal, y la logía, que traduce estudio o ciencia. El principal objetivo de la zoología es el examen de la descripción morfológica y anatómica de las diversas especies animales, su reproducción, desarrollo, comportamiento y distribución. Para el tema de este trabajo es especialmente relevante la zoología aplicada, que se encarga del estudio de los animales como resultados económicos o prácticos. En este sentido, la zootecnia trata de la cría y multiplicación de los animales, así como en la producción de sus derivados como la leche, teniendo en cuenta el bienestar del animal. Como en la mayoría de los casos, las aplicaciones de los conocimientos científicos comportan beneficios en muchos ámbitos de la sociedad, pero también pueden utilizarse para perjudicar tanto al medio ambiente como a colectivos o naciones que se quiere destruir o dominar. En una palabra, puede constituir un arma de guerra. Vamos a examinar algunos de estos casos en que ramas de la biología como la botánica y la zoología, en ambos casos aplicadas, han sido utilizadas como arma de guerra, directa o indirectamente. Los casos que señalamos a continuación son fruto de conflictos, algunos enmarcados en lo bélico y militar, pero las consecuencias agropecuarias no son consecuencias de las armas biológicas, sino de políticas y ataques militares que ocasionan perjuicios muy serios para cosechas y ganado, y en último término para los habitantes de determinadas regiones. Aquí haremos una pausa, continuaremos con el título Las guerras de campo. Pausamos.